Dios sea la gloria, amén. Pues buenas tardes. Buenas tardes, vamos a ver qué tiene el Señor hoy para nosotros. Buenas tardes a todos y hoy termina temprano porque el hermano viene en camiseta corta, creo. Que cuando venía con manga corta terminaba temprano. hoy no se preocupen, hoy vengo con manga corta, ahora el sermón va a estar corto, amén. Pues bienvenida, hermana, bienvenida. Gracias. Bienvenida a la casa del Señor, aquí están las puertas abiertas todo el tiempo, es bienvenida. Dios la bendiga. Pues vamos al libro de Filipenses. Al libro de Filipenses en el capítulo 1, del versículo 12 al 21. Filipenses capítulo 1, versículo del 12 al 21. El tema de hoy, ¿verdad? Es: para mí el vivir es Cristo, contendiendo por la verdad. Vamos a ver qué es lo que tiene que decir el apóstol Pablo ahora, el día de hoy, ¿verdad? La semana pasada, ¿verdad?, hablaba él desde el principio la carta, ¿verdad?, a los filipenses, y hablábamos nosotros, ¿verdad?, acerca de las evidencias de una iglesia sana, pero también, ¿verdad?, las evidencias, ¿verdad?, de un creyente, ¿verdad?, maduro, de un creyente, ¿verdad?, en la fe. Entonces mirábamos cómo la Escritura nos enseña cómo poner los fundamentos, ¿verdad?, en una iglesia, y qué es lo que el creyente, ¿verdad?, debe de hacer. Pues ahora el apóstol Pablo habla, ¿verdad?, aquí del versículo 12 al 21, habla acerca, ¿verdad?, de lo que está aconteciendo, de lo que está viviendo, ¿verdad?, en la cárcel en Roma. Entonces, pero habla también, ¿verdad?, de evidencias, ¿verdad?, de un creyente, ¿verdad?, maduro, ¿verdad?, un creyente en la fe, un creyente, ¿verdad?, que cree, ¿verdad?, en la palabra, ¿verdad?, de Dios, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver hoy, ¿verdad? ¿Por qué el apóstol Pablo, ¿verdad?, habla de esta manera, ¿verdad? ¿Por qué finaliza en el versículo 21, ¿verdad?, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Usted nos lo deja saber, ¿verdad?, aquí en la Escritura, ¿verdad?, a qué se refiere el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí, ¿verdad?, el tema de hoy, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo, pero vamos a observar, ¿verdad?, cómo el creyente maduro, ¿verdad?, sigue contendiendo, ¿verdad?, por la verdad, sigue permaneciendo por la verdad, no importa por lo que esté pasando, ¿verdad? Pues vamos a ver qué dice la Biblia. Filipenses capítulo 1, versículo 12 al 21 dice así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. La mayoría de los hermanos cobrando ánimo, dice, en el Señor. Dice, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. Se atreven mucho más a hablar la palabra, dice, sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, y te damos gloria, Señor, y honra, Señor, en esta tarde. Estamos reunidos en tu nombre a glorificarte, a alabarte y a bendecir tu santo nombre, porque tú eres grande, porque tú eres poderoso, y porque no hay nada, Padre, difícil para ti, Señor. Padre, en esta hora te pidemos que abras nuestro entendimiento, Señor, para poder entender lo que tu palabra, Padre, quiere decir. Padre, también te pidemos que toques nuestro corazón, Señor, y que nos hables, Señor, a nuestro corazón, qué es lo que tú nos quieres decir por medio de la Escritura, Señor. Y Padre, que esta semilla, Señor,
que tú plantas, Padre, el día de hoy, Señor, dé frutos, Padre, para la gloria, Padre, de tu nombre. Padre, en esta hora tú glorifícate, Señor. Tú magnifícate, Señor, porque tú eres grande, tú eres poderoso. Y haz bien a tu siervo, Señor, para predique, ministre, Señor, y enseñe, Padre, tu palabra. No lo que yo quiera decir, sino lo que tu palabra dice, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, pues en esta hora te pidemos que tú te glorifiques. Todo te lo pidemos, Señor, por medio de nuestro Señor Jesucristo. También te pidemos, Señor, que continúes tocando los corazones, para que alguien más aparte de nosotros crea que Cristo Jesús es el Señor. Toca los corazones para que alguien, Padre, se convierta del error, Padre, a la verdad, Señor. También toca, Padre, los corazones, Señor. Que las circunstancias, Señor, que vivemos como creyentes en Cristo Jesús, Señor, Padre, no son comparadas con lo que tú, Padre, nos has prometido, Padre, en el reino venidero para la gloria de tu nombre. En esta hora, Padre, te pedimos que tú te glorifiques, Señor. Todo te lo pido por medio de tu Hijo, Padre, mi Salvador y mi Señor, Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces el apóstol Pablo comienza, ¿verdad?, diciendo, y les dice, quiero que sepáis, hermanos, ¿verdad? Se dirige, ¿verdad?, a la iglesia de Filipenses. Y les dice que quiero que sepáis, hermanos, dice que las cosas que me han sucedido, porque se encuentra en la prisión, ¿verdad?, han redundado más bien, dice, para el progreso del evangelio. O sea, que todo lo que me sucede, porque estoy aquí en la prisión, dice, ha obrado, dice, todo, ¿verdad?, para la obra del evangelio, ¿verdad?, para que el reino de Dios avance. Y en la vida, ¿verdad?, cristiana, hay muchas circunstancias, ¿verdad?, en la vida. A veces, ¿verdad?, las circunstancias, ¿verdad?, nos dicen, ¿verdad?, qué es lo que tenemos que decir. A veces la persona, ¿verdad?, se siente derrotada, ¿verdad?, por las circunstancias. Quizás a lo mejor la persona no maneja o no hace bien, ¿verdad?, las cosas en las situaciones difíciles en las que está pasando, ya sea él o ya sea ella. Entonces a veces, ¿verdad?, por las circunstancias y por movernos conforme, ¿verdad?, las circunstancias, pues afecta a la persona, afecta el carácter, afecta la actitud, afecta, ¿verdad?, también los cambios, ¿verdad?, de humor, ¿verdad?, que tiene, ¿verdad?, la persona. Afecta también, ¿verdad?, el ritmo de su vida y causa daños severos, ¿verdad?, cuando se enfoca en las circunstancias, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo dice aquí, ¿verdad?, que todo lo que le ha sucedido a él, que todo lo que él está pasando, ¿verdad?, en la prisión, dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, que ha sido, dice, más bien, dice, por el progreso del evangelio. Entonces el apóstol Pablo se dirige, ¿verdad?, a los filipenses, se dirige, ¿verdad?, a los creyentes en Cristo Jesús, que una cosa, ¿verdad?, como creyentes, ¿verdad?, tenemos que hacer o tenemos que aprender, es de no vivir sobre las circunstancias, sino que hay que vivir, ¿verdad?, arriba de las circunstancias. Que las circunstancias de la vida en Cristo Jesús, no importa lo que estemos pasando, que no nos dejemos llevar por las circunstancias, sino que nosotros estemos, ¿verdad?, sobre las circunstancias, porque ya no mora el yo, ¿verdad?, en nosotros, sino Cristo en nosotros. Entonces el apóstol Pablo nos aconseja a no movernos, ¿verdad?, conforme a las circunstancias, no movernos tampoco conforme a las emociones, sino movernos conforme, ¿verdad?, al Espíritu de Dios, ¿verdad? Creer, ¿verdad?, lo que la Escritura dice, lo que la Escritura enseña, y dejarle todas las circunstancias, hay que dejárselas a Dios, porque nosotros hemos creído que Él lo va a hacer. Entonces, debemos nosotros, ¿verdad?, aprender y vivir sobre, ¿verdad?, las circunstancias, para nosotros continuar, ¿verdad?, y manteniéndonos firmes y ser unos fuertes testigos, ¿verdad?, para nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice que él compartió el evangelio, ¿verdad?, porque lo que dice aquí, que todo le ha obrado para bien, para el progreso del evangelio.
¿verdad? Dice, sí, de manera que estoy en mis prisiones. Se han hecho patentes, dice, en Cristo, en todo el pretorio, ¿verdad? Y a todos los demás, en toda la prisión, dice, en todo lo que está ahí, dice, y a todos los demás. Dice, la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar sin temor. Dice que el apóstol Pablo, que lo que él está pasando y porque todavía continúa firme, ¿verdad? Con temor a Dios, ¿verdad? Los demás, ¿verdad? Siguen su ejemplo y dice que sin temor, ¿verdad? Con valentía, ¿verdad? Hablan, ¿verdad? Del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el apóstol Pablo, si se dan cuenta del versículo 15 al 18, lo que él habla, dice que algunos predican, dice, a Cristo, dice, por envidia y por contienda, pero otros, dice, de buena voluntad. Dice, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, dice, pensando a añadir aflicción, dice, a mis prisiones. Pero los otros, dice, por amor, sabiendo que estoy puesto a la defensa, dice, del evangelio. ¿Qué pues? Dice, ¿qué no obstante? De todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. El apóstol Pablo no retuvo ningún celo personal. A pesar de las envidias y las contiendas, ¿verdad? Él no retuvo ningún celo personal. No, él continuó, ¿verdad? Enfocado en el evangelio, ¿verdad? Él tampoco se enfocó en ningún prestigio, ¿verdad? Personal. O nada de qué acreditarse. Aunque hubiera envidias en contiendas o no le creyeran, ¿verdad? O cualquier cosa que estuviera pasando en la prisión. Él no, ¿verdad? Se acreditó nada, ¿verdad? ¿Por qué? Él mismo nos dice por qué él hace eso. Porque el versículo 19 dice que porque sé que vuestra oración, dice, porque sé que vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resulta, dice, en mi liberación. El apóstol Pablo estaba seguro. El apóstol estaba seguro de tener, ¿verdad?, una salvación segura, una liberación, ¿verdad?, segura. El apóstol Pablo estaba seguro de que los filipenses, ¿verdad?, estaban orando por él. De que los que estaban en la prisión, ¿verdad?, estaban orando por él, ¿verdad? Los de las otras iglesias, ¿verdad?, los de Roma, los que estaban en Colosas o Efesios o en Galatas, ¿verdad?, estaban, ¿verdad?, orando por él. A pesar de todo lo que estaba él pasando, el apóstol Pablo seguía compartiendo el evangelio. Esta carta, ¿verdad?, es un ejemplo, ¿verdad?, de esto. Se las escribió, ¿verdad?, a los filipenses desde la prisión, a pesar de todas las circunstancias que él estaba pasando dentro de la prisión. Entonces, el apóstol Pablo nos habla, ¿verdad?, de un creyente, ¿verdad?, maduro, ¿verdad? No se enfoca en las circunstancias o en las situaciones. No pierde el enfoque, ¿verdad?, de la muerte, de la sepultura de nuestro Señor Jesucristo, que ese es el evangelio, ¿verdad?, a pesar de las circunstancias. Pablo estaba aquí en la prisión. Nosotros nos podemos imaginar qué es lo que estaría encarando, ¿verdad?, el apóstol Pablo en las prisiones, porque las prisiones no son instalaciones de paz. Imagínense nada más lo que haya estado pasando en las circunstancias. Y estaba preso en Roma el apóstol Pablo. Y estaba ahí esperando, ¿verdad?, presentarse en la corte o en el juzgado, ¿verdad?, también delante del emperador romano, que en ese tiempo el emperador, ¿verdad?, en ese tiempo era Nerón. Y Pablo estaba ahí por predicar el evangelio. Pablo estaba en la cárcel injustamente. Pablo era inocente, no había hecho nada que le hubiera causado que él estuviera encarcelado. Pero todavía así, ¿verdad?, él estaba ahí, ¿verdad?, con fe, ¿verdad?, con expectación a que la oración iba a ser escuchada y que algún día iba a salir, ¿verdad?, él libre de la prisión. A pesar, ¿verdad?, de los perseguidores que había, estaba en la prisión y todavía tenía perseguidores. Todavía los judiciantes, ¿verdad?, con sus maliciosas, ¿verdad?, cargos, ¿verdad?, que fueron los que lo llevaron a la prisión. Todavía así Pablo ahí estaba.
Y Pablo no duró un año o meses, Pablo duró 2 años o más encarcelado, ahí en Roma, esperando, ¿verdad? Él, ¿verdad? Ahí largos días y horas, ¿verdad? Solamente imagínense lo que estaba pasando. Solamente imagínense la presión, ¿verdad?, que estaría pasando, ¿verdad?, sobre su cabeza, esperando el juicio. Esperando también si iba a vivir o iba a morir ahí, ¿verdad?, en la cárcel. La controversia, ¿verdad?, que había dentro de la prisión. La envidia y celos, a pesar de que estaba él, ¿verdad?, en la cárcel. Pero el apóstol Pablo, ¿verdad?, también escribe, ¿verdad?, las cartas, cuando le escribe a los efesios, ¿verdad? A los efesios les escribió, ¿verdad?, en el capítulo 3 de Efesios, versículo 13. El apóstol Pablo les dijo a los efesios, dice, por lo cual, dice, pido, dice, que no desmayéis a causa, dice, de mis tribulaciones. Dice, por vosotros, las cuales, dice, son vuestra gloria. Noten algo, ¿verdad?, bien importante. Pablo, si miramos la escritura y cuando escribe la carta, Pablo nunca murmuró. Pablo no se quejó. Pablo nunca cuestionó, ¿verdad?, a Dios. Ni se preguntó, ¿verdad?, ¿por qué estoy aquí, ¿verdad?, si estoy predicando la palabra? ¿Por qué estoy aquí si estoy enseñando, si estoy, ¿verdad?, discipulando? No, él no se dejó llevar por la circunstancia. Él continuó con la fe, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo usó, ¿verdad?, estas oscuras experiencias que él estaba pasando, ¿verdad?, en la prisión de Roma, ¿verdad?, para poder compartir el evangelio, para que alguien más, ¿verdad?, fuera salvo, ¿verdad?, para que alguien más conociera a nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo no se miró como prisionero, aunque estaba en la prisión. Él decía en una de sus cartas, dice, estaré yo aquí prisionero, pero el evangelio no está prisionero. Él escribía, ¿verdad?, sus cartas, escribió casi lo que es todo el Nuevo Testamento, desde la prisión. Pablo tampoco se miró, ¿verdad?, a sí mismo como una víctima, tampoco, ¿verdad? No. Pablo, ¿verdad?, se miró, ¿verdad?, como a sí mismo, como un conquistador, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Por eso él decía, ¿verdad?, en Filipenses 4:13, ¿verdad?, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Porque a pesar de lo que estaba pasando, Cristo Jesús era el que lo fortalecía. Él mismo dijo, ¿verdad?, también, ¿verdad?, en Hechos, en el capítulo 28, versículo 20. Porque por la esperanza de Israel, dice, estoy sujeto, dice, a cadenas. Solo imagínate a Pablo sujeto. Pablo no estaba libre. Pablo estaba sujeto, ¿verdad?, a cadenas ahí en la prisión de Roma. Y tenía un guardia, ¿verdad?, personal ahí romano, todo el día y noche. Todo lo que duró el apóstol Pablo, ¿verdad?, ahí en la prisión. De acuerdo a la historia, ¿verdad?, que hemos leído, no estoy muy seguro, pero fueron más de 2 años lo que estuvo ahí Pablo. Con un romano, con un soldado romano a un lado de él, encadenado, ¿verdad?, ahí estaba. Pero todavía así Pablo decía que todo esto, ¿verdad?, que me está pasando, todo esto que estoy viviendo, dice, es para que el evangelio progrese, para que el evangelio avance, para que el reino de Dios, ¿verdad?, avance. No sabemos cuántos se convirtieron, ¿verdad?, ahí, ¿verdad?, a Cristo, mediante la proclamación del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En toda la penitenciaría, no sabemos cuántos se hayan convertido. Porque el evangelio llegó hasta el palacio del emperador romano, a otros lugares. Pablo se mantuvo firme, ¿verdad?, en nuestro Señor Jesucristo. Él predicó, ¿verdad?, el evangelio, ¿verdad? Vino a ser, ¿verdad?, la conversación de Pablo y en Roma, ¿verdad?, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En todos los círculos sociales, ¿verdad?, vino a ser, ¿verdad?, lo que hablaban, lo que decían, ¿verdad?, acerca del evangelio. Porque solo imagínense el impacto que pudo haber sido hecho Pablo ahí en Roma, encarcelado, todavía predicando, mandando cartas, todavía exhortando. Porque yo me imagino que unos entraban y unos salían de la prisión. Y cuando salían, pues divulgaban, ¿verdad?,
el testimonio, ¿verdad?, vivo que estaban viendo, ¿verdad?, del apóstol Pablo allá en la prisión. Entonces todo esto, ¿verdad?, nos da una lección, ¿verdad?, nos enseña a nosotros, ¿verdad?, cómo debemos vivir, ¿verdad?, la vida cristiana, para que las circunstancias de la vida, las emociones, ¿verdad?, no digan lo que tenemos que hacer nosotros, que las circunstancias y las emociones de la vida no dicten lo que nosotros tenemos que hacer para nuestro Señor Jesucristo, que debe ser Cristo, ¿verdad?, y solamente Él, ¿verdad? No hay que mirar las circunstancias, ¿verdad?, de la vida. ¿Por qué? Porque nos va a desanimar. Vamos a voltear para atrás, vamos a tirar, ¿verdad?, querer tirar la toalla. No hay que dejar que las circunstancias de la vida, ¿verdad?, destruyan tampoco, ¿verdad?, la obra que Dios ha comenzado en nosotros, que Él la va a perfeccionar hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. No dejen que las circunstancias de la vida tampoco destruyan nuestro testimonio. No dejen, ¿verdad?, el qué dirá, ¿verdad?, de lo que vivimos en el pasado, de lo que éramos antes, ¿verdad?, cuando nos dicen, cuando nos lo recuerdan, ¿verdad? No dejen que ese tipo de circunstancias, ¿verdad?, vengan a destruir el testimonio que Dios está haciendo, ¿verdad?, en la vida de cada uno de nosotros. No hay que dejar, ¿verdad?, que las circunstancias destruyan, ¿verdad?, lo que Cristo Jesús quiere hacer, ¿verdad?, en la vida de nosotros. No importa cuáles circunstancias sean: persecución, accidente, enfermedad, fallas a veces, pérdidas financieras, bancarrota, divorcios, pecado, o pérdida de un ser querido, rechazos, prisiones, edad, abuso, pobreza, y le podemos nombrar todas las cosas. Pero no dejemos, ¿verdad?, que las circunstancias nos digan a nosotros qué es lo que tenemos que hacer para no obedecer a Dios. Nosotros sabemos que vivimos para Cristo. Y si nosotros sabemos que vivimos para Cristo, Dios tiene control de las circunstancias de la vida. Y Dios en el proceso nos va a dar la fortaleza para soportar cualquier tipo de circunstancia en la vida que esté sobre nosotros. El apóstol Pablo es testimonio vivo, ¿verdad?, de todo esto. El apóstol Pablo dijo que todo esto iba a servir para que el evangelio avanzara, para el progreso del evangelio. Entonces nosotros ahora hay que mirarlo de esta manera: que todo lo que estamos pasando, que todas las circunstancias de la vida que estamos pasando, hay que usarlas para testificar de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Muchas veces somos nosotros un testimonio vivo. No puede haber un bocado en la casa, pero nosotros tenemos fe. Amén. Y que Dios va a proveer. Y Dios lo hace. Gloria a Dios. Quizás la luz esté cortada, el agua, pero Dios va a proveer. Dios no nos va a dejar. Dios nos va a dar lo necesario. Y quizás esos momentos que estamos ahí, si nosotros nos ponemos a ir, oye, haber tratado a alguien y hablarle de Cristo en tu circunstancia, yo te aseguro que vas a estar feliz de la vida. Porque eso es lo que trae Cristo, trae contentamiento a nuestra vida. Otra, nos ayuda a que no nos enfoquemos en la circunstancia, sino que nos continuemos enfocando, ¿verdad?, en Cristo. Entonces usemos la circunstancia para testificar de Cristo, para que alguien más sea salvo, ¿verdad?, para que alguien más tenga esa esperanza que Él nos ha prometido de la vida eterna. Muchas veces en la vida, ¿verdad?, caemos, fallamos, pecamos, ¿verdad? Y a veces no tenemos entendimiento, ¿verdad?, de la terrible, ¿verdad?, cosas, de las circunstancias del pecado. Pero si llega a pasar eso, pronto, ¿verdad?, acércate al trono de la gracia y arrepiéntate, ¿verdad?, y levántate y regresa, ¿verdad?, a servirle a nuestro Señor Jesucristo, a servirle. ¿Por qué? Porque Cristo es digno, ¿verdad?, de servirle, de ser adorado por todo lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Él murió por nosotros, llevando, ¿verdad?, nuestro pecado, nuestra culpa, nuestro castigo.
cayó sobre él, ¿verdad? Para hacernos a nosotros libres, para vivir una vida digna delante de Dios, ¿verdad? Por eternidad. Porque ¿saben qué? No podemos ir muy lejos. Cuando el Espíritu de Dios, ¿verdad? Si llegamos a fallar, el Espíritu de Dios trae convicción para que podamos regresar a los pies de Cristo. No dejemos que el enemigo gane ventaja. No dejemos que el enemigo venga a decirnos, ¿verdad? Algo diferente de lo que Dios tiene, ¿verdad? Para nosotros. Recuerden, el enemigo usa su misma estrategia, la que usó en el huerto del Edén. Todavía la sigue usando hoy en día. La usó con nuestro Señor Jesucristo. Todavía la sigue usando hoy en día. ¿Por qué? Porque le ha funcionado. Él todo el tiempo viene a manipular, a controlar, a quitarle a la palabra, a agregarle a la palabra, para que nosotros cuestionemos, ¿verdad?, a Dios. Él opera de esa manera. No hay que conocerlo, ¿verdad? Él no ha cambiado su estrategia. Hay que conocerla y hay que identificarlo cuando Él viene, cuando Él te dice lo que es contrario a la palabra de Dios. Hay que enfocarnos en nuestro Señor Jesucristo y compartir, ¿verdad?, el Evangelio a pesar de las circunstancias. Debemos recordar, ¿verdad?, nosotros que somos más que conquistadores, ¿verdad?, por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque en la muerte lo pudo retener, porque resucitó al tercer día, ¿verdad?, para darnos poder, ¿verdad?, juntamente con Él, ¿verdad?, el Espíritu, ¿verdad?, que ahora mora, ¿verdad?, en nosotros. Hay que recordar, ¿verdad?, la circunstancia, que nosotros no estamos bajo la circunstancia, nosotros estamos sobre la circunstancia, arriba de las circunstancias, y que no somos víctimas de la circunstancia, ¿verdad? Nosotros, que somos más que vencedores, ¿verdad?, por medio, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense que el apóstol Pablo, a pesar de todo lo que estaba pasando, describe él del versículo 15 al 18, que él no tuvo ningún celo, ¿verdad?, personal por nadie, ¿verdad? Tampoco tuvo ni un deseo de darse crédito o prestigio. Él siguió predicando, ministrando de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? A pesar, ¿verdad?, que hubiera celos y envidias, ¿verdad?, en la prisión o afuera de la prisión. El apóstol Pablo, ¿verdad?, no se dejó llevar por esta trágica experiencia que estaba pasando, ¿verdad?, o triste, ¿verdad?, ahí, ¿verdad?, en la prisión. Pero si nosotros, ¿verdad?, lo visualizamos y somos reales, ¿verdad?, que todo esto que él estaba pasando en la prisión no solamente pasa en la prisión, pasa donde quiera que estemos en nuestro círculo personal. Y si nos descuidamos y no somos una iglesia, ¿verdad?, sana, como dice él del versículo 1 al 12, pues también va a pasar en la iglesia, ¿verdad que sí? El celo, la envidia, ¿verdad? El competir, ¿verdad?, con alguien más, ¿verdad? Pero no, el apóstol Pablo nos muestra aquí que no hubo celo, ¿verdad?, ni contiendas, ni envidia, ni tratarse de darse crédito a él o prestigio, ¿verdad?, para que el evangelio, ¿verdad?, progresara. Entonces, él nos enseña, ¿verdad?, que como creyentes en Cristo Jesús, ¿verdad?, hay que dejar los celos, la envidia, ¿verdad?, las contiendas por un lado, porque está estorbando, ¿verdad?, para que el evangelio, ¿verdad?, avance y que alguien más sea salvo. Pablo, ¿verdad?, se estaba ganando almas para nuestro Señor Jesucristo, no solamente en la prisión, sino también afuera de la prisión, ¿verdad? Y tenía él un apoyo y una lealtad, ¿verdad?, de los creyentes, ¿verdad? Por eso le habla a los filipenses. De hecho, fue el pequeño Timoteo, ¿verdad?, el que lleva la carta a los filipenses, ¿verdad? Entonces, la posición de Pablo, que estaba tomando aquí como un líder, ¿verdad?, de toda la comunidad cristiana, desde la prisión. Y noten, ¿verdad?, dice el apóstol Pablo del versículo 16 al 17. Dice que los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, dice, pensando en añadir, dice, aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, dice, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Fíjense lo que el apóstol Pablo dice, ¿verdad?, que había algunos, ¿verdad?, falsos predicadores quizás en ese tiempo del apóstol Pablo, que a lo mejor opinaban, ¿verdad?, de Pablo.
Pero también al mismo tiempo había, ¿verdad?, verdaderos creyentes, ¿verdad?, que apoyaban a Pablo, ¿verdad?, que estaban con él, ¿verdad? Pablo, ¿verdad?, tenía influencias, ¿verdad?, ahí, ¿verdad? Pero también había gente, ¿verdad?, quizás dentro de la prisión, pero afuera de la prisión de seguro había que se querían deshacer, ¿verdad?, del apóstol Pablo. Pero también miramos que había verdaderos creyentes, ¿verdad?, que lo apoyaban con amor, que lo soltaban, ¿verdad? Miembros, ¿verdad?, de los filipenses, miramos aquí, que demostraban el amor hacia el apóstol Pablo. Sabemos nosotros que de seguro lo visitaban al apóstol Pablo en la prisión, lo apoyaban en el ministerio, porque era la manera que él iba y traía las cartas y las llevaban a las iglesias. Entonces, esta cena, ¿verdad?, del apóstol Pablo, ¿verdad?, se repite, ¿verdad? Y estas escenas, ¿verdad?, hoy en día se repiten, ¿verdad?, también, ¿verdad? Los celos, la envidia, ¿verdad?, lo que hay, ¿verdad?, a veces en el cuerpo de Cristo. Pero debemos reflejar, ¿verdad?, lo que el apóstol Pablo nos enseña, ¿verdad?, y nos exhorta, ¿verdad?, a dejar todo eso por un lado, para que avance el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para que alguien más sea salvo. Cuando nuestro Señor Jesucristo le habló, ¿verdad?, a Pedro, ¿verdad?, él le decía, que si quería esperarlo, ¿verdad?, a él, ¿verdad?, que lo siguiera a él, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo. Cristo Jesús, ¿verdad?, lo hizo, ¿verdad?, un ministro, ¿verdad?, de él, a Pedro, ¿verdad?, al apóstol Pedro. Entonces, cuando el apóstol Pedro, sabemos nosotros que negó a nuestro Señor Jesucristo, pero sabemos que nuestro Señor Jesucristo nunca le perdió la vista al apóstol Pedro. Nunca, ¿verdad?, a pesar de todo eso. El apóstol Pedro siguió, ¿verdad?, lo que Cristo Jesús le dijo. ¿Se dan cuenta ustedes que antes cuando andaban ellos con nuestro Señor Jesucristo, ellos no hacían milagros? De hecho, no se mira tampoco que ministraban. Pero ¿qué le dijo nuestro Señor Jesucristo a todos ellos? Que lo esperaran, ¿verdad?, para el día del Pentecostés, ¿verdad?, que iba a venir el Espíritu Santo y les iba a dar poder. Gloria al Señor. Pero no para que se dieran crédito y prestigio ellos mismos, sino les iba a dar poder para predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pedro obedeció, ¿y qué pasó? Después en Hechos, cuando vemos el acontecimiento, ¿verdad?, del Espíritu Santo que cae sobre los creyentes, Pedro sale de la escena y empieza a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué pasó? 3,000 almas se convirtieron a Cristo Jesús. El apóstol Pedro lo que hizo fue obedecerlo. Y luego trastornó el mundo entero, ¿no? Dice. Nosotros somos participantes de todos los hechos de ellos. Nosotros somos participantes de todo esto. Entonces cada uno de nosotros, como creyentes en Cristo Jesús, tiene un llamado. Sin importar cuál sea el llamado, tenemos un llamado. Y tenemos un llamado también específico de apoyarnos unos a los otros en este caminar, ¿verdad?, que no es fácil, es dificultoso. Pero Dios, ¿verdad?, Él usa instrumentos. Él usa gente humilde, común y corriente. Y aunque sean, ¿verdad?, pocos, aunque no sea el ministerio muy grande, ni nombres grandes, ¿verdad?, en los ministerios, Dios obra. ¿Por qué? Porque Dios requiere de fidelidad. Amén, gloria a Dios. De fidelidad, ¿verdad?, al llamado. Fidelidad, ¿verdad?, a Él, ¿verdad?, primero. Y fidelidad, ¿verdad?, al llamado, ¿verdad?
a nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él quiere unión, Él quiere apoyo, ¿verdad?, en los ministerios, para que el Evangelio avance, para que continúe, ¿verdad?, el Evangelio, ¿verdad?, el reino de Dios avanzando, ¿verdad? El apóstol Pablo les decía a los corintios en 1 de Corintios, en el capítulo 4, versículo del 1 al 2, les decía: así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado, dice, fiel. Primero de Pedro, capítulo 5, versículo 2, la Biblia dice: apacentad la grey de Dios, dice, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Amén. Por eso el apóstol Pablo poseía esta seguridad. Y por eso el apóstol Pablo estaba con una expectación, ¿verdad?, de liberación, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo estaba con una expectación de un final, ¿verdad?, de salvación, ¿verdad? Lo que describe él, ¿verdad?, en el versículo 19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará, dice, en mi liberación. El apóstol Pablo nos habla a nosotros como creyentes, ¿verdad?, en Cristo Jesús. Que un creyente, ¿verdad?, maduro, posee, ¿verdad?, la seguridad de salvación, ¿verdad? Y mira el ejemplo del apóstol Pablo en las circunstancias, ¿verdad?, en la que se encontraba. Él estaba en prisión, pero él siempre predicó a nuestro Señor Jesucristo, sin importar la circunstancia, ¿verdad?, que estaba viviendo, ¿verdad?, todo el tiempo, ¿verdad?, predicó a nuestro Señor Jesucristo. Él era fiel, ¿verdad?, a su llamado. Y Dios honró, ¿verdad?, su predicación del apóstol Pablo. Es igual, ¿verdad?, nosotros como creyentes. Cuando nosotros le seamos fiel a Dios, ¿verdad?, Dios va a honrar, ¿verdad?, nuestra predicación, nuestro testimonio, nuestra exhortación a alguien más. Dios lo va a honrar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es Él el que está obrando. Así es, gloria a Dios. Es Él, mediante el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros, que es el que toca las vidas. Es Él, ¿verdad?, el que le dice a las personas: reconcíliense, dice, conmigo. Reconcíliense conmigo, dice, por medio de mi Hijo, ¿verdad?, Cristo Jesús. Entonces, los grandes resultados, ¿verdad?, que miramos nosotros aquí, ¿verdad?, en la prisión de Pablo, en su predicación, ¿verdad?, todo esto se fue dando conforme él iba predicando y escribiendo las cartas, ¿verdad? No solamente a los creyentes, sino también, ¿verdad?, a los incrédulos, ¿verdad?, que estaban en todas partes. Y se convirtieron muchos a Cristo, ¿verdad?, por la predicación y las cartas del apóstol Pablo. Entonces, a nosotros todo esto nos aconseja como creyentes, ¿verdad?, de seguir dando, ¿verdad?, pasos de fe, ¿verdad?, hacia adelante, y ser valientes y predicar y ser testigos, ¿verdad?, del Evangelio, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Porque al final de cuentas, ¿verdad?, Él, ¿verdad?, lo que va a requerir de todos nosotros es no cuánto, ¿verdad?, obtuvimos aquí en el mundo, o cuántas cosas hicimos aquí en el mundo, o cuántos, ¿verdad?, sanamos, o cuántos, ¿verdad?, le ponimos las manos y sanaron, ¿verdad? No, lo primero que Él va a requerir, ¿verdad?, cuando Él regrese, es qué fue lo que hicimos con su primer amor. ¿Qué fue lo que hicimos, ¿verdad?, con su primer amor? ¿Qué fue lo que hicimos con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? El apóstol Pablo aquí, ¿verdad?, también, ¿verdad?, nos exhorta y dice que los creyentes, ¿verdad?, están orando por Él. Que todos los que lo estaban apoyando estaban orando por Él, ¿verdad?, para que el Evangelio, ¿verdad?, continuara progresando, ¿verdad?, para que el Evangelio continuara, ¿verdad?, divulgándose por todo el mundo, ¿verdad? Estaban orando por Pablo, ¿verdad?, a diario, ¿verdad? Y la razón por la cual, ¿verdad?, esa carta a los filipenses era que el apóstol Pablo los estaba exhortando a que oraran por él. A que oraran por él, ¿verdad?, por todo lo que él estaba pasando, ¿verdad?, en la prisión, ¿verdad? Y porque él sabía, ¿verdad?,
de la iglesia de Filipenses era una iglesia sana, ¿verdad? Había creyentes, ¿verdad?, maduros en la iglesia de Filipenses. Entonces lo que hizo él, ¿verdad?, es pedirles que oraran, ¿verdad?, por él, ¿verdad? Y que el suministro, ¿verdad?, y la provisión, ¿verdad?, como él dice aquí en su carta, ¿verdad?, del Espíritu Santo, ¿verdad?, estuviera ministrando, ¿verdad?, y estuviera haciendo, ¿verdad?, un impacto, ¿verdad?, no solamente en la prisión, sino en todo, ¿verdad?, el mundo, ¿verdad? El apóstol Pablo, ¿verdad?, tuvo fe, ¿verdad?, que el Espíritu de Dios, ¿verdad?, que moraba en él, ¿verdad?, el Espíritu Santo iba a proveer, ¿verdad?, en cualquier necesidad o en cualquier circunstancia, ¿verdad?, en la que él, ¿verdad?, se encontraba. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es nuestro compañero. El Espíritu Santo, ¿verdad?, es el que nos exalta, el que nos anima, ¿verdad? Pero también es el Espíritu Santo es el que nos ha dado Dios para podernos aconsejar a nosotros, ¿verdad?, por medio de la Escritura. Por eso Cristo Jesús les dijo, ¿verdad?, en Juan en el capítulo 14, en el versículo 26, dice: mas el Consolador, dice, el Espíritu Santo, dice, a quien el Padre enviará, dice, en mi nombre, Él os enseñará, dice, todas las cosas, dice, y os recordará todo lo que yo, dice, les he dicho. Entonces el Espíritu Santo se nos ha dado a nosotros, de acuerdo a Hechos capítulo 1, versículo 8, es para testificar, ¿verdad?, de Cristo, con valor, ¿verdad?, y sin importar, ¿verdad?, las circunstancias. Porque ahí en Hechos capítulo 1, ¿verdad?, versículo 8, Él les dijo que les iba a dar poder para testificar. ¿Dónde? En Judea. ¿Dónde? En Samaria. Y sabemos nosotros que los judíos y los samaritanos no se miraban entre sí. De hecho, cuando iban para Samaria tenían que rodear el Jordán para no poder enfrentar a los samaritanos. Pero Él les dijo, ¿verdad?, que el Espíritu Santo se les iba a dar para testificar de Cristo, con valor, sin importar las circunstancias, sin importar lo que en Judea vayan ustedes a enfrentar, lo que vayan a enfrentar en Galilea, lo que vayan a enfrentar en Samaria. Por eso el apóstol Pablo estaba seguro en la prisión, que el Espíritu Santo se le había dado, ¿verdad?, para poder testificar del Evangelio. Y cuando el Evangelio, ¿verdad?, es predicado, ¿verdad?, es el Espíritu Santo el que trae, ¿verdad?, convicción en las vidas, ¿verdad? Y es el que toca las vidas para que alguien más se convierta. Porque fue lo mismo que él decía, ¿verdad?, en Juan, ¿verdad?, que cuando el Espíritu Santo viniera iba a convencer al mundo ¿de qué? De pecado. ¿De qué más? De justicia. ¿Y de qué más? De juicio. Pues el Espíritu Santo se nos ha dado para compartir el Evangelio, ¿verdad? Y para poder compartir, ¿verdad?, los misterios del Evangelio. Por eso el apóstol Pablo, cuando le hablaba a los corintios, ¿verdad?, en 1 de Corintios capítulo 2, versículos del 9 al 10, él les decía, dice, antes bien, dice, como está escrito, cosas, dice, que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, o sea, lo examina, dice, aún lo profundo de Dios. Entonces el Espíritu Santo se nos ha dado, ¿verdad?, para revelarnos los misterios del Evangelio, para darnos poder cómo testificar, cómo hablar, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Se nos ha dado para orar, para poder, ¿verdad?, intercedir, ¿verdad?, por unos a los otros, ¿verdad?, para ayudarnos a unos a los otros, ¿verdad?, y estar uno entre los otros, ¿verdad?, orando, ¿verdad?, para que Dios, ¿verdad?, nos fortalezca para continuar hacia adelante, ¿verdad?, para que el Evangelio avance. El apóstol Pablo les decía a los romanos que no solamente nos ayuda en esto, sino que el Espíritu Santo también nos ayuda, dice, en nuestras debilidades. Es lo que le decía él a los romanos, ¿verdad?, en el capítulo 8, versículo 26, que de igual manera, dice, el Espíritu Santo nos ayuda, dice, en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos, dice, indecibles.
El Espíritu Santo también se nos ha dado para tener un fruto, ¿verdad?, en nosotros, ¿verdad? Lo que habla, ¿verdad?, Gálatas, en el capítulo 5, versículos del 22 al 23, donde habla acerca del fruto, ¿verdad?, del Espíritu, ¿verdad?, que ahora mora en nosotros. ¿Qué es el amor, verdad? ¿Y qué es el gozo y la paz? ¿Qué es el carácter de nosotros como creyentes en Cristo Jesús? ¿Qué es interno en el momento de la salvación? Amor, gozo, ¿verdad?, y paz. Ese es el carácter de nosotros como creyentes en Cristo Jesús. Pero la paciencia, ¿verdad?, y la benignidad y la bondad es el carácter de nosotros que debemos demostrar unos a los otros y allá afuera. Los últimos tres, ¿verdad?, que es la fe, y que es la mansedumbre, que es la humildad, y que es la templanza, que es el dominio propio. Ese es el carácter de nosotros en nuestra relación, ¿verdad?, con Dios. Que debemos de tener fe en Dios, que tenemos que ser humildes delante de Dios, humillarnos delante de Él, y que tenemos que practicar, ¿verdad?, el dominio propio, ¿verdad?, no darle lugar, ¿verdad?, a las tentaciones. Esos son los 9 frutos del Espíritu. Ese es el carácter de nosotros, del creyente en Cristo Jesús. Entonces el apóstol Pablo estaba, ¿verdad?, aquí en la prisión. ¿Quién es el que estaba llenando al apóstol Pablo de fortaleza? El Espíritu que ahora moraba en él, el Espíritu que ahora mora en nosotros. Yo me imagino que el apóstol Pablo, de gozo que tenía y de paz, estaba hasta cantando, ¿verdad? Estaba gozoso, ¿verdad?, del corazón, a pesar de las circunstancias. ¿Por qué? Porque cuando él escribe las cartas a los Efesios nos damos cuenta que él estaba gozoso, alabando al Señor. Porque él le pedía a los Efesios, ¿verdad?, que oraran y alabaran a Dios, ¿verdad?, de corazón, dice. Entonces eso me deja saber a mí, porque el apóstol Pablo escribió la carta de la prisión también a los Efesios. Entonces estaba gozoso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se nos ha dado para tener seguridad. Seguridad, ¿verdad?, de que Cristo nos redimió. Seguridad, ¿verdad?, de que somos hijos de Dios, ¿verdad?, y herederos de Dios juntamente, ¿verdad?, con Él, ¿verdad?, de dar, ¿verdad?, testimonio. Y de dar testimonio de que somos hijos de Dios y herederos, ¿verdad?, con Él, ¿verdad?, con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y que si padecemos, ¿verdad?, padecemos juntamente con Él, ¿verdad?, para la gloria, ¿verdad?, de Dios, ¿verdad? Y que juntamente con Él, ¿verdad?, vamos a ser glorificados, ¿verdad? Y que juntamente con Él, ¿verdad?, algún día, ¿verdad?, va a redimir todo este cuerpo, algún día, ¿verdad? Lo va a redimir, ¿verdad?, por completo. Esa es la promesa de nosotros. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Y es por eso que no nos debemos de mover conforme a la emoción, ni las circunstancias. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no es emoción. Es el Espíritu de Dios. Entonces, si nosotros nos movemos conforme a las circunstancias y conforme a las emociones, pues nos vamos a equivocar, nos vamos a fallar, ¿verdad? No, el apóstol Pablo nos aconseja, ¿verdad?, lo que él está viviendo en la prisión, ¿verdad?, para que no nos dejemos mover por las circunstancias ni por las emociones, sino movernos conforme al Espíritu de Dios. Que las circunstancias no estén arriba de nosotros, no más. Las circunstancias están bajo de nosotros. Y nosotros poner la fe, ¿verdad?, en nuestro Señor Jesucristo, que lo que Él prometió, Él lo va a cumplir hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. La buena obra, ¿verdad?, que Él ha comenzado en nosotros, Él la va a cumplir hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria de su nombre. Entonces no hay que dejar, ¿verdad?, que las circunstancias de la vida y que las situaciones de la vida, ¿verdad?, nos digan qué es lo que tenemos que hacer nosotros para no obedecer a Dios. No. Hay que movernos conforme al Espíritu de Dios. Y recuerden que el enemigo usa la misma estrategia de tratar de controlar y manipular con la palabra de Dios y decirte, ¿verdad?, no, esto no dijo Dios, no, esto está bien. No, no está bien. Todo lo que es contrario, ¿verdad?, a la palabra
Es Él. Es la estrategia que Él usa. ¿Por qué? Porque se acuerdan, miren, ¿se acuerdan ustedes? Cuando Cristo Jesús comenzó su ministerio terrenal, antes de comenzar su ministerio terrenal, Cristo Jesús fue tentado por el enemigo y usó la misma estrategia que usó en el huerto del Edén. Si ustedes se dan cuenta, antes de todo eso, Él no hacía milagros, todavía no hizo milagros, pero de ahí en adelante comenzó su ministerio. ¿Y qué fue lo primero que hizo el enemigo? Tentarlo. Lo tentó varias veces, ¿verdad? No paró ahí. De hecho, ¿verdad? Hasta le habló acerca del Salmo 91. No más que le quitó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no le convenía lo que le estaba diciendo a nuestro Señor Jesucristo. Okay. Desde la misma manera que todos nosotros vamos a ser tentados. No hay ninguna diferencia. Es de la misma manera que nosotros vamos a ser tentados. Pero hay algo que tenemos que mirar nosotros. ¿Cómo respondió Cristo Jesús? Con la palabra de Dios. En el huerto del Edén se dejaron mover por las circunstancias y las emociones de lo que el enemigo les decía. Pero en el desierto, Cristo Jesús le respondió al enemigo ¿con qué? Con la palabra de Dios. ¿Qué era lo que el enemigo quería que Cristo Jesús hiciera? Que se moviera Cristo Jesús conforme a su voluntad y no conforme a la voluntad de Dios. Y eso es lo que el enemigo quiere en la vida de nosotros, que nos movemos conforme a nuestra voluntad y no conforme a la voluntad de Dios. Amén. Vamos a orar. Pero antes de orar, si hay alguien aquí, ¿verdad?, que no ha recibido, ¿verdad?, a Cristo Jesús como Señor y Salvador, ¿verdad?, esta es tu oportunidad, ¿verdad? ¿Para qué esperar, ¿verdad?, que el enemigo venga y te diga y te muevas, ¿verdad?, conforme a las emociones, las circunstancias? ¿Por qué no ahora, ¿verdad?, darle la vida, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué no ahora, ¿verdad?, entregarnos, ¿verdad?, a Él, ¿verdad?, en corazón, ¿verdad?, en alma, en espíritu, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué no hoy, ¿verdad?, creer, ¿verdad?, en su Hijo, ¿verdad? ¿Por qué no hoy creer, ¿verdad?, lo que Él dijo en Juan, ¿verdad?, capítulo 3, versículo 16? Que porque de tal manera, ¿verdad?, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para todo aquel, ¿verdad?, que cree en Él, no se pierda, ¿verdad?, mas tenga vida eterna. ¿Por qué esperar? ¿Por qué no ahora? Entregarnos a nuestro Señor Jesucristo y decirle: aquí estoy, heme aquí, haz conmigo, ¿verdad?, lo que tú quieras. Pero si no hay ninguno aquí, pero si hay alguien aquí, ¿verdad?, que quizás se esté moviendo conforme a las circunstancias o las emociones y se ha dejado llevar por las circunstancias y las emociones de la vida. Hoy Dios, ¿verdad?, nos dice mediante su palabra que tengamos fe en Él y que le dejemos a Él las circunstancias, y que si ponemos la fe en Él, Él se va a encargar, ¿verdad?, de las circunstancias. Que si ponemos la fe en Él y nos movemos conforme al Espíritu de Dios, no le vamos a hacer caso a las emociones, no más, sin importar la circunstancia, ¿verdad?, que estamos viviendo. Si eres tú, ¿verdad?, entrégate al Señor, ¿verdad? Séle fiel a Él, ¿verdad?, a Dios. Séle fiel a Dios. Séle fiel a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a la iglesia, y de ahí a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, o a lo que el Señor, ¿verdad?, te ha llamado. Que nunca es tarde, ¿verdad? Nunca es tarde, ¿verdad?, para decirle: sí, Señor. A diario que nos levantamos, ¿verdad?, la Biblia, ¿verdad?, enseña que Él extiende, ¿verdad?, su misericordia, ¿verdad?, a diario, dándonos oportunidad, ¿verdad?, para que alguien, ¿verdad?, se arrepienta y venga al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero si no hay nadie aquí, ¿verdad?, a pesar de las circunstancias, continúa siendo constante y fiel, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo, y Él hará, Él va a obrar.
Él lo va a hacer. Solamente hay que esperar, ¿verdad?, en la salvación. Amén. Vamos a orar. Le damos gracias, Señor, por tu palabra. Le damos gracias, Señor, que tu palabra, Padre, ha venido a aconsejarnos, Padre, y a enseñarnos, Padre, cómo movernos, Padre, conforme a tu palabra, y no movernos conforme a las circunstancias o las emociones, Padre, de la vida, Señor, en el nombre de Jesús. Pero, Padre, también te pidemos, Señor, que nos fortalezca, Señor, ya que, Padre, nos has refrescado, Señor. Fortalécenos, Señor, para seguir viviendo, Padre, la vida cristiana de acuerdo, Padre, a tu palabra, y no dejarnos mover, Padre, por las circunstancias o por las emociones, sino obedecer, Padre, lo que tu palabra dice para la gloria, Padre, de tu nombre. Padre, te damos gracias, Señor, por aconsejarnos, Señor, por tocar nuestros corazones, Señor, por sembrar estas semillas, Señor, en nuestro corazón, porque vamos a estar con expectación a que va a dar frutos para la gloria de tu nombre. Padre, porque de la misma manera que entramos el día de hoy, Señor, no es la misma manera que nosotros vamos a salir. Ya no más las circunstancias, ya no más las situaciones de la vida están sobre nosotros. De hoy en adelante nuestras circunstancias de la vida están bajo nosotros. Y Padre, a ti te dejamos las circunstancias, Señor, porque tú te encargarás de ella, porque tú tienes controles de ella, Señor, porque tú vas a obrar, tú te vas a manifestar, Padre. Y Padre, tú nos vas a dar la victoria y la salvación, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor. También te pido, Señor, que controles las paredes de nuestra imaginación, Señor, y traigas a memoria tu palabra, Señor, para poder actuar, Señor, conforme a tu palabra, Señor, y que tú, Padre, seas glorificado en el nombre de Jesús. También te doy gracias, Señor, por nunca dejarnos y por nunca abandonarnos, por estar ahí con nosotros. Padre, también te doy gracias por recordarnos, Señor, en los momentos, Señor, difíciles, ahí estabas tú. También te doy gracias por recordarnos, Señor, que en las circunstancias, Señor, que a pesar de que nos dejamos llevar por ellas, ahí estabas tú presente, Señor. Nunca nos dejaste, nunca perdiste, Padre, la mirada en nosotros. Te damos gracias. Padre, tú ahí estabas, Señor. El día que estuvimos, Padre, encarando, Padre, quizás algún día de nuestra vida, Padre, la muerte, ahí estabas tú presente, Señor, y tú nos ayudaste. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por abrirnos, Padre, los ojos, Señor. Por mirar, Señor, desde que antes, Padre, que ni siquiera te conocíamos, tú ya estabas obrando, Padre, en nosotros. Padre, te damos las gracias. Que estabas, Padre, ahí presentes en los momentos difíciles, en los momentos en que estábamos en prisión o estábamos en una cárcel, o quizás andábamos perdidos, Padre, en el mundo. Padre, ahí estabas tú presente. Quizás estábamos, Padre, influenciados por cualquier otra cosa, pero ahí estabas tú presente, Señor. Te damos gracias. Te damos gracias por tu gracia, Señor, porque nunca nos dejaste y nunca nos desamparaste, Padre. Gracias, Señor. Padre, hoy en día te pidemos que de la misma gracia que, Padre, hemos recibido, que de la misma gracia demos en el nombre de Jesús. Y, Padre, te doy gracias. Que las circunstancias de la vida, Señor, hoy en día nos van a ayudar a nosotros para el progreso del Evangelio y para que alguien más crea que Cristo Jesús es el Señor. Que hoy en día, Señor, todo lo que vivimos en el pasado, Padre, cuando estábamos sin Cristo, todo va a obrar para bien en el nombre de Jesús y va a venir a fortalecernos y a darnos fuerzas a poder predicarle el Evangelio a alguien más y que pueda decir qué es lo que debo hacer para ser salvo para la gloria de tu nombre. Padre, te doy gracias. A ti, Padre, sea toda la gloria y toda la honra porque tú te has glorificado. Todo te lo pido por medio de mi Salvador y mi Señor Cristo Jesús. Amén. 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 Amén.